Sigamos con el rol, y aquí nos va a hacer una presentación el ingeniero Joan Tinkopa, a nombre de SNB, que es el Servicio Nacional de Desarrollo Holandés. Va a tocar el tema de propuesta de generación distribuida en el Perú con énfasis en la bioenergía. ¿Quién es la ingeniero Joan Tinkopa? Es ingeniera geógrafa ecóloga, consultora externa de bioenergía para el Servicio Holandés de Cooperación, gerente del Centro de Investigación Geográfica y Geopolítica Geociencias, miembro de la Sociedad Geográfica, Ecología y Ambiental, vocera del Grupo Ambiente y Clima, es decir, es representante de la sociedad civil, que muchas veces somos antipáticos, no nos quieren tener, no nos quieren escuchar y nos quieren tener muy cerca. Señores, con ustedes durante los próximos 20 minutos vamos a tener al ingeniero Tinkopa y luego viene un rol de preguntas. Ingeniero. Muchas gracias, Pedro. Un saludo para todos en nombre de la sociedad, del Servicio Holandés para la Cooperación. En este caso estoy invitada representando a la cooperación y especialmente al Servicio Holandés, y la conferencia que voy a dar es un trabajo del equipo del Servicio Holandés en el sentido de apoyar en el Perú todo emprendimiento de energías renovables con énfasis en bioenergía. Como ya hemos escuchado en las tres anteriores exposiciones, hay una intensa y expectativa por desarrollar las energías renovables en el país desde hace cierto tiempo. Hemos encontrado algunas dificultades para que esto se lleve a cabo y buscamos cómo bajar estas barreras. Cuando empezó todo este movimiento de la energía, tal vez un punto crítico en la historia fue lo que nosotros conocemos como la Revolución Industrial, y hubo una ciudad que se hizo muy conocida por ser la primera ciudad industrial, Manchester, donde se desarrollaba la industria en todas sus maneras y en todas sus formas. Una de las características de que eso fuera así es que disponían de algunos aspectos que ahora llamamos geopolíticos. Eran cercanos a un puerto, se podía sacar la mercadería para diferentes direcciones, tenía una generación de energía gracias a sus ríos, aprovechaban la energía hidráulica, y eso creó una condición que se fue repitiendo en adelante en todo lo que era foco de desarrollo. Hoy en día, cuando queremos desarrollar industria de alta intensidad, tenemos que considerar esos aspectos, ¿no? Movilidad, entrada y salida de mercadería, recursos, una serie de componentes. Se pensó que eso era el marco general para desarrollarnos como ciudad, como territorio. Uy. Qué pena, no tenemos a alguien que nos ayude en la máquina, ¿no? Ahí puede dar una amiga ahí, una colaboradora. Bueno, entonces, ¿qué pasa si no tenemos un puerto, no tenemos energía, no tenemos recursos? Una forma de contrarrestar, y lo hizo muy bien, fue la siguiente, por favor. Birmingham. Esta ciudad se convirtió en la segunda ciudad industrial y no tenía las condiciones geopolíticas que tenía Manchester, pero se creó una suerte de clúster tecnológico donde todos competían quién era más inteligente, quién buscaba mejorar los procesos, quién desarrollaba inventos. Esta fue la cuna de los inventores, de los ingenieros en aquella época. La ciudad era insalubre, accidentes laborales todos los días, era como los inicios, ¿se acuerdan ustedes? Si vamos por las paradas de los 70, de repente cuando encontrábamos todo sucio, basura, en las peores condiciones, pero el dinero corre, ¿no? Algo así era esta ciudad. No se podía transitar muy bien, pero el ambiente no era agradable, pero sin embargo se convirtió en un foco de desarrollo para toda Europa. Ya que sigue, por favor. Y es que ahí se desarrolló la energía de vapor. Ahí salieron los primeros ingenieros que desarrollaron el aprovechamiento del vapor como energía. Y cada vez hacían, aparte de desarrollo productivo, había un grupo de ingenieros en ese entonces que se dedicaban a medir
cuánto producía si le agregábamos más presión, qué pasaba si convertíamos esto. Mejoraban constantemente, pero medían, comparaban sus mediciones. Entonces surgió un hombre, que sigue por favor, surgió ahí un hombre, William Murdoch, que había desarrollado el primer piloto del aprovechamiento energético vía vapor. Este fue el verdadero ingeniero de la revolución industrial, no los dueños de la Soho. Soho fue la primera fundición que se convirtió en, que aprovechó la energía de vapor para generar luz. La que sigue, por favor. Y se hizo muy conocido. Pero ¿qué resulta? Paralelamente a Inglaterra, mientras que pasaba esto, en Francia, un científico, Philippe Lebon, desarrolló también lo mismo, aprovechó con sus conocimientos el gas que se podía emitir y se dio cuenta que este gas se podía conducir, se podía generar luz, pero él lo miró como una cuestión recreativa y desarrolló este proceso en su casa y cobraba a la gente para que vaya a ver, mira cómo se genera luz, un poco de maravilla, la gente pagaba unas monedas por verlo. Nos faltó una mente aguda, Friedrich Wissner, ¿no? Es un alemán que llegó, miró lo que estaba haciendo ese francés, le pareció bastante interesante, se empapó de todo lo que venía haciendo y a la muerte de Le Bon patentó el proceso y se fue a Inglaterra. ¿Qué sigue, por favor? Contrató al mejor ingeniero de entonces, no recuerdo ahorita el nombre, pero desarrolló entonces lo que se conoció la primera vereda iluminada con gas, por Moll. Y se hizo conocida en la historia como la primera generación de electricidad pública. De ahí en adelante, que sigue por favor, se desarrolló el TANGAS. Es decir, antes las calles eran oscuras, ustedes conocen por historia, no se podía transitar en las noches, o si la gente tenía un poco de plata, contrataba a alguien para que le vaya alumbrando el camino. Pero con el TANGAS, las ciudades se iluminaron y hubo, de alguna manera, el primer servicio público de alumbrado. La que sigue, por favor. Con el invento de la electricidad, esto ya fue cambiando y el TANGAS, que era una generación de electricidad local, un servicio público local, fue disminuyendo, ya no era rentable, ya la generación eléctrica era mucho más viable económicamente y se desarrolló primero la distribución local, llamémosle descentralizada si quisieran, ¿no? Pero las empresas se dieron cuenta que podían juntarse y crear sistemas para abaratar costos, mejorar el servicio, la potencia, y empezó entonces lo que se llamaba la generación, pero ya más descentralizada, pero de mayor alcance. ¿De qué sirve? Y entonces hasta ahora tenemos este paradigma que bien nos ha instruido el ingeniero, en el cual tenemos un grupo de empresas que genera la energía, genera la transmisión, la vende a una transmisora o un servicio de transmisión, lo almacena en un punto, le vende a otros que se encargan de la distribución y estos a su vez nos dan el suministro a las plantas, a los hogares, a las industrias. Ese es el proceso en este momento clásico en el que ha venido generándose para abaratar costos, para aprovechar esfuerzos conjuntos. La que sigue, por favor. Lo que se pretende ahora es un cambio, es decir, ya no cierta libertad en el cual yo me pueda abastecer energéticamente, de manera que lo que pago la factura, porque esa es la idea, lo que pago la factura disminuya. Y al mismo tiempo, si por A o B pasara algún problema de suministro, yo tengo cierto margen de seguridad para gozar de energía, a pesar que el proveedor principal pueda tener problemas. ¿Existe la posibilidad de que el sistema interconectado tenga problemas? Bueno, muchos consultores nos advierten de que nuestra matriz energética depende peligrosamente del gas y el agua. Y si no tenemos gas, posiblemente tengamos dificultades para obtener energía eléctrica. Y si tenemos problemas de sequía, como bien advierte el cambio climático, posiblemente tendríamos problemas para generar energía. Esos cuadros pesimistas están presentes, entonces tenemos que buscar alternativas para asegurarnos un suministro de energía de manera permanente. Bueno, entonces, ¿cuál sería ese suministro? La alternativa en el mundo nos dice que las energías renovables son la seguridad de que tengamos soberanía energética. Porque si yo no tengo electricidad, tendría que importarla.
Por consiguiente, eso significa aspectos políticos secundarios que tal vez son claves para yo tener libertad en mi territorio. Para no depender del riesgo de importar energía, yo tengo que generar mi propia fuente de energía. ¿Las renovables resultan ser una posibilidad? Sí, resultan ser una posibilidad. Se ha investigado y se ha hecho y es realidad en muchos países. Es más, hay algunos países europeos que manifiestan convertir su matriz energética en 100% renovable. En algunos casos, Alemania y Chile también desea seguir ese camino. ¿Cómo así? ¿Podríamos convertir toda nuestra matriz energética en renovable? ¿En Perú se podría hacer? ¿Qué sigue, por favor? Bueno, tenemos dos inconvenientes para lograrlo, ¿no? No hemos desarrollado como debe ser nuestras energías, que las tenemos, las posibilidades de generar energía fotovoltaica, eólica, solar, geotérmica y N posibilidades, en este momento no llegan al 4% de aprovechamiento. Es más, en eólica, que son la promesa energética en el Perú, no llega al 1%. Teniendo inmensas capacidades para generar energía con las renovables, no tenemos ese aprovechamiento. Nuestro expositor anterior nos ha manifestado que hay de por medio también decisiones de corte económico, donde se han comprometido millones de soles en un plan que no se puede dejar de lado de la noche a la mañana. Yo lo único que incido, con respecto a lo que dice mi colega, es que sí se puede acelerar el proceso muchísimo más que lo que pensamos. El clásico sistema actual es que los generadores tratan entre ellos y han establecido una suerte de árbitro, que es el COES, donde pone a disposición una cantidad de energía. Los clientes grandes, los grandes consumidores son aquí los pesos mayores, ellos definen el precio con ellos. Se sientan, negocian y dicen: te voy a comprar tanta cantidad y por esa cantidad yo voy a dar una determinada cantidad de dinero. Entonces, ese precio que se pacta entre los grandes usuarios es el que sirve de referencia para los clientes regulados, que somos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, este esquema en el cual hay generadores, hay grandes compradores y hay compradores que finalmente tienen que aceptar el precio que se negocia. Ese es el esquema actual. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, cuando hablamos de generación distribuida, a veces se confunde con la generación descentralizada. Hoy en día, como todo es cíclico, volvemos a plantear el sistema de generación descentralizada, en el cual se crean grandes desarrollos de energía renovable en algún espacio geográfico para suministrar conectados a la red. Y como nos han explicado, y yo coincido en ese sentido, generación distribuida básicamente se orienta al usuario final. ¿Qué sigue, por favor? Pero al margen de todo esto, nosotros tenemos cierta contradicción en lo que vemos al futuro. Para algunas personas, para algunos técnicos, nosotros tenemos bastante energía, no hay que preocuparnos, hay hasta sobrecostos, hay hasta sobreproducción. Ese es bajo una mirada, las cosas se miran de acuerdo a como quien nos ve. Para otras personas entendemos que no existe tal sobreoferta, más bien hay una escasez, una gran brecha que cumplir y tenemos una inmensa demanda, mientras que los precios no están llevándonos a mejorar, sino está siendo más difícil el acceso a la energía. Tenemos que buscar soluciones para solucionar estas brechas. Entonces, entre lo que nosotros miramos como sociedad civil, como otros grupos, y lo que mira el Estado, que verdaderamente está representando a veces a ciertos agentes comerciales, tenemos ahí una línea, ¿no?, que tenemos que discutir con más transparencia y más continuidad. Así que en ese sentido, nosotros en el servicio holandés pensamos que este tipo de eventos sirve para que vayamos avanzando en esta discusión amable y respetuosa hasta llegar a ciertos avances. La que sigue, por favor. ¿Qué entendemos entonces con generación distribuida? No hay consenso. Para algunos es la generación a muy pequeña escala, para otros es a una cantidad más o menos de 10 megawatts. Hay gente que dice hasta 100 megawatts es generación distribuida. Bueno, ahí no hay un entendimiento todavía. Lo que sí parece que todos estamos de acuerdo es: cuando yo genero energía en mi punto de consumo, lo más pronto a mi punto de consumo, eso es generación distribuida.
Pero ¿qué pasa con la asociación de productores, ganaderos? Ellos ponen una planta a unos cuantos kilómetros. ¿Es generación distribuida? Sí, como que se está diciendo que sí, eso también es generación distribuida. Si pongo mi tablero en mi balcón para capturar el sol, eso es que sí es generación distribuida. Pero yo no puedo poner una planta eólica en mi edificio, lo tengo que poner a cierta distancia. Sí, pero por la cantidad de producción también es generación distribuida. Entonces hay varios temas ahí que considerar. Cuando está conectada a la red, ¿es generación distribuida o no es? Miren, como bien nos ha explicado nuestra exposición anterior, hay temas muy puntillosos en el tema de conectarnos al sistema, venderle al sistema. La idea de generación distribuida es bajar nuestros costos de obtención de energía. Si además queremos venderle al sistema, ahí tenemos una serie de conflictos y consideraciones a tener en cuenta. Ya hemos mencionado que tenemos grandes consumidores que son los que ponen el precio. Si yo soy un consumidor menor, una consumidora controlada, a mí el sistema me vende a un precio, y si yo quiero insertar energía al sistema, ¿qué precio me van a pagar? No va a ser el mismo que me ponen a mí, ¿no es cierto? Va a ser menor. Pero ¿qué tanto menor? Seguramente va a ser muy similar al de los usuarios libres. Y si aparte de eso, por ingresar al sistema, yo tengo que pagar un peaje por usar el servicio, tal vez lo que me va a quedar va a ser cada vez más poquito. Entonces, como usuario final, si yo quiero conectar a la red, posiblemente no sea muy atractivo. Pero para bajar mi factura, sí lo podría hacer. La que sigue. En generación distribuida está el concepto de prosumidor, es decir, el que produce y consume a la vez. Esa figura de prosumidor no existe en nuestro esquema. En nuestro esquema tenemos generación, transmisión, distribución. No existe la figura del prosumidor. ¿Dónde iría ese concepto? Eso implica que nuestra normativa tendría que añadirse la figura del prosumidor. Y tendríamos entonces que cambiar la normativa. Podría tomarnos un tiempo solamente cambiar la normativa. Entonces, la parte de que uno manifiesta, no hay generación distribuida porque la ley no se está desarrollando, o el reglamento no se está desarrollando, podríamos aprovechar en el momento que se desarrolle el reglamento, crear la figura del prosumidor. ¿Cuáles son los deberes del prosumidor? ¿Cuáles son los derechos del prosumidor? ¿Y en qué parte del sistema del esquema iría? Posiblemente, creo que todos vamos a pensar que tendría que ir en la distribución, no en la transmisión ni en la generación. La que sigue, por favor. ¿Cuál sería entonces el modelo? Es decir, miren, nos han hablado de que una parte clave es la medición. Sí, hasta el año pasado se discutía mucho el tema de la medición. ¿Cómo es eso? Nosotros no tenemos un parque para medir cuánto vamos a inyectar al sistema. Entonces, alguien se adelantó muy inteligentemente, rápidamente, como son los empresarios, y dijo, sí, existe la posibilidad de generar energía e inyectar energía al sistema, pero tenemos que tener un equipo que mida lo que provee al usuario y lo que el usuario brinda al servicio. Y la que sigue, por favor. Y rápidamente salió el medidor inteligente. Hay 10.000 medidores, creo que están instalados en este momento, que están como pilotitos, que hasta ahora lo que hacen es vendernos la idea, que me parece muy buena, la expresión venderlo me he expresado mal, ¿no? Nos estimulan a ir por este medidor, porque a través de la medición inteligente, en cualquier momento desde mi celular yo puedo ver cuánto estoy consumiendo en mi casa, y entonces yo puedo autorregular mi consumo. Pero al mismo tiempo, desde un punto de comando, ellos pueden, si nos pago por ejemplo, efectivamente, cortarme cierta cantidad, darme unas cuantas horas para que yo vaya y pague, y no quedarme sin luz. Pero además, eso implicaría un desarrollo tecnológico que hace que el dato que capture mi casa vaya a una nube, esto a su vez a un centro de transmisión, y le genera una nueva plataforma de desarrollo para automatización, proceso, comunicación. Cambia el panorama profesional, técnico, operativo. Eso es una importante oportunidad para
para crecer profesionalmente en todas las ingenierías. La que sigue, por favor. Este sistema, como es muy sencillo, ustedes ven, este es el medidor, en una feria les pusieron, tiene una entrada y una salida. La que sigue, por favor. Eso va están residenciales y también empresariales, quiere decir que tanto la empresa también va a entrar en esa posibilidad. A la figura de la empresa, entonces, como consumidora, ¿cuál sería? Esa es parte también del nuevo esquema. ¿Verdad que sí? Eso va a una suerte de nube, esa nube se va a un centro de mediciones. Este campo de automatización me parece a mí una oportunidad para todos los jóvenes ingenieros que están dudando por dónde voy, cuál es mi camino, por dónde debo orientarme. Un día me llama una ingeniera ambiental y me dice: ingeniera, yo pienso que cogí mal mi carrera, estoy frustrada porque no encuentro un lugar donde desarrollarme profesionalmente. Claro, lo que pasa es que nosotros nos encasillamos en un parámetro y decimos vamos a dedicarnos a algo, lo hacemos durante muchos años, nos pagan por eso, y de repente cuando ese proceso se acabó, ya no tengo espacio para desarrollarme porque no amplié las posibilidades de mi desarrollo profesional, no vi la oportunidad que se estaba viniendo. Y nosotros en ingeniería somos quienes brindamos soluciones, y para brindar soluciones tenemos que estar constantemente revisando cómo está el panorama, las tendencias, las situaciones, la parte técnica, política, social, para poder entonces encajar en el momento y dar una solución tanto al Estado como a los empresarios. Entonces, en este sentido, yo invito a los profesionales jóvenes que nos están mirando, que están en este momento, a mirar con profundidad la generación de todas las energías renovables. Escojan ustedes un sector y oriéntense. Esto tiene que ir de la mano con los acuerdos climáticos que se han establecido en el Acuerdo de París. Tenemos que reducir nuestra huella de carbono y tenemos que mejorar nuestro proceso de adaptación al cambio climático, y todo eso está interrelacionado. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, esta empresa no puso el medidor solamente para medir inteligentemente, ¿eh? Lo puso con la posibilidad de que en el Perú sea una realidad la generación distribuida y que las personas adquieran sus sistemas de energía renovable y a través de sus medidores inyecten al sistema. Se han adelantado, pero no lo llaman ellos generación distribuida, ¿no? Llaman el proceso de medición inteligente. Estos equipos, una vez instalados, tienen todas las condiciones para simplemente capturar la energía y llevarla al sistema. Si esta empresa tan poderosa, con tal capacidad de movimiento económico, tecnológico, ya lo hizo, quiere decir que estamos muy cerca de aplicar la generación distribuida en nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Los escenarios todavía son inciertos, ¿no? Pero sí tenemos que considerar que si vamos a hablar de generación distribuida, tiene que bajar el costo por kilowatt. Entonces, de alguna manera tenemos que considerar que esa es la posibilidad que arrastre el sistema. Y por supuesto, eficiencia y accesibilidad. Pero para los que producen energía, ¿qué tendría que generar? Mayores beneficios económicos. El empresario invierte si tiene una devolución económica. Entonces, tiene que existir un ahorro para el usuario, pero también beneficio económico para los empresarios. Y bueno, también nuestro país tendría que tener una seguridad energética y unos servicios colaterales. Para nosotros, para los ingenieros, para todo lo que es desarrollo, un campo totalmente nuevo que no se está explotando, pero que algunas instituciones ya han comenzado tibiamente a desarrollar competencias, a fortalecer competencias en este amplio abanico de control, automatización, información, tecnologías, que no necesariamente significa que tenemos que tener conocimiento en eléctrica, sino en los procesos que apoyen el control del suministro eléctrico. La que sigue. Ahora, como en un momento les expliqué, tenemos los grandes usuarios que están normados por ley y los usuarios controlados. ¿A quién ayuda la generación distribuida? La que sigue, por favor. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Generación distribuida, ¿a quién favorece? ¿Va a favorecer al usuario regulado o a los grandes usuarios libres? Generación distribuida no es lo mismo, hago énfasis en generación descentralizada. Rubí, ese gran centro fotovoltaico del sur, yo no lo considero generación distribuida. Eso debe ser
generación descentralizada. ¿A quién va a ayudar Rubí? Posiblemente a la exportación de energía. Yo pienso que eso seguramente es uno de los objetivos principales de Rubí, más que dar energía local. ¿Va a apoyar entonces en ese sentido Rubí a quién? A los libres, más que al usuario final. Ese panorama que yo hago mi hipótesis, digamos mi opinión, considero que debe ser evaluado. ¿Qué sigue, por favor? Pero cuando hablamos de generación distribuida, hablamos de un espectro de energías renovables. En el Perú tenemos la fotovoltaica y la eólica como las estrellas que aprovechar, pero hay otras alternativas. La que sigue, por favor. Y en el Servicio Holandés para la Cooperación estamos desarrollando, haciendo énfasis en lo que es la bioenergía. Podemos de los residuos, cualquiera que estos sean, generar electricidad, sí se puede. Ya hemos tenido experiencias afuera y SNB es una de las instituciones líderes en el mundo de aprovechamiento de los residuos para generar energía. Entonces, nosotros apostamos por el aprovechamiento de los residuos, ya sean urbanos, agrícolas, ganaderos, industriales, y que en lugar que sea problema para dónde vamos a poner un botadero o un ¿cómo se llama? Desde el punto de vista de ingeniería, ¿dónde va la basura? El relleno. ¿Ustedes saben cuántos rellenos sanitarios tenemos? Desde que yo estaba en la universidad, se hablaba de los rellenos sanitarios como proyectos y nunca se aprueban los expedientes, porque la población se opone a la instalación de un relleno porque tiene miedo que los efluentes contaminen la napa freática y otros aspectos que ya también son políticos. Entonces no tenemos el relleno sanitario, tenemos unos cuantitos. Entonces la basura, el residuo es un problema, pero es un problema porque no le damos solución, no le damos aplicación. Pero si aprovechamos estos residuos y los convertimos en energía, este problema se reduce a ¿cuánto? A un pequeño problema. Mientras que nosotros comenzamos a generar energía con los residuos, cambiamos calidad de vida, cambiamos economía local, generamos nuevas demandas profesionales y entonces existen los métodos, sí existen. La que sigue, por favor. Pero no solamente electricidad, colegas, amigos, la energía no solamente es electricidad, también es calor, también es frío, y a través de algunos proyectos, la que sigue, por favor, me están apurando. El biodigestor, que muchos de ustedes seguramente lo conocen, brinda múltiples soluciones para la productividad y sostenibilidad. De los residuos orgánicos de la ganadería, puedo mencionar algunos, bajo un tratamiento anaeróbico, vamos a tener 3 productos. Un gas, que lo conducimos, va a la cocina de la familia, se ahorra el consumo de leña, mejoramos el proceso de deforestación, disminuimos los riesgos de cambio de uso del suelo. De los líquidos aprovechamos su capacidad de fertilización para mejorar foliarmente una planta. La planta crece, tallo, hojas crecen. Si la planta crece, captura más carbono, entonces disminuimos nuestros problemas de huella de carbono. Y los lodos que se van acumulando, finalmente los purgamos y tenemos un estructurador de suelos poderoso, de tal manera que en algunos espacios donde el suelo es muy poroso, no permite la agricultura, a través del estructurador de lodo vamos a mejorar y posibilitar la agricultura. Es decir, que este sistema tan sencillo como es el biodigestor cambia drásticamente el entorno. ¿Por qué no tenemos biodigestores en todos lados? Bueno, tenemos la encomienda del Servicio Holandés para la Cooperación de comenzar a desarrollar la posibilidad de tener biodigestores en la zona rural. Por lo menos vamos a comenzar. De aquí, las próximas 2 o 3 conferencias que seguramente vamos a tener en el año, esperemos darle los resultados de esta campaña. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? La que sigue. Múltiples, ¿no? Primero, hay también barreras, ¿no? Si yo instalo un sistema, ya sea fotovoltaico o eólico, hay una inversión que hacer. Mientras que si compro los servicios del distribuidor, la inversión es mínima. Bueno, me instala mi medidor y ya tengo la energía. Pero
pero en este caso sí hay una inversión fuerte, que la voy a recuperar pronto y me va a quedar años de vida útil, sí, pero ¿quién me ayuda a desembolsar la primera inversión? Aquí entra la figura del financista o de la entidad financiera. Tenemos que tener productos financieros. Si no tenemos productos financieros, o sea, hay un montón de bancos, pero ninguno de estos bancos ha diseñado un producto financiero para este tipo de servicio. Entonces tenemos que lograr que la banca desarrolle un producto financiero, así como tenemos para carros, para electrodomésticos, X, que sea para energía renovable. Entonces tenemos que sentarnos a la mesa con los agentes financieros y generar este producto. Hubo la intención con Agrobanco y ya estábamos casi sacando el producto financiero con Agrobanco, pero ustedes conocen cuál es la situación del Agrobanco, eso es foco cero. Empezamos de nuevo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces nosotros con energía podríamos ser un país más competitivo. Sí. ¿Tenemos que generar energía para ser un país más competitivo? Sí, porque al inicio de mi exposición les recordé que el desarrollo de un territorio productivamente necesita algunos aspectos, entre ellos la energía. Y mientras que nosotros tengamos energía disponible, accesible, económica, podemos mejorar nuestros procesos. Ahora, con la posibilidad de que afrontemos dificultades climáticas, tenemos que estar pensando en o mitigar nuestro gas de efecto invernadero o desarrollar acciones de adaptación. Y cualquiera de esas dos están involucradas con el tema de energía. Y por supuesto, soberanamente tenemos que cuidar que nuestro país no dependa de ningún otro país. Miren, todo este asunto geopolítico de la energía fue la causa de que se instale una dictadura en Ucrania, que maten a un postulante para la presidencia, que finalmente Rusia se intervenga, que el francés hable con Alemania para generar un ducto subterráneo, no, toda una movida geopolítica por el asunto de la energía. Entonces nosotros no podemos pensar que solo se trata de poner tubos, no ponerlo, no, hay un aspecto geopolítico que se está desarrollando y que nosotros tenemos que verlo. Bueno, y el nuevo esquema comercial que se está proponiendo, ya acabamos, por favor. ¿Qué sigue, por favor? Y yo como ingeniera amo esta posibilidad. Si nosotros desarrollamos capacidad tecnológica en automatización, medición, control y todo lo relacionado con estos procesos, nosotros tenemos un cambio en nuestras universidades, en esta casa de estudios. Yo invito a que comiencen a desarrollar estas competencias. Espero que con esta breve conferencia haya dado algunas luces y muchas gracias por la presentación.